al ministro. Soy Alejandro Ventura. Tengo cita con el jefe. Cuéntale lo del barco misterioso, lo del tesoro. Primero quería preguntarte, ya que en el momento en el que decidisteis que la serie era el mejor formato para contar el cómic, si pensasteis en alguna cosa del cómic que os gustaría impulsar, que a lo mejor en las viñetas quedaba un poco corto. Sí, una vez que asumimos de alguna manera que no había límite de tiempo, pues lo suyo es desarrollar y sacar partido a las situaciones. Entonces intentamos perfilar un poco más la figura del pirata, del personaje que interpreta a Stanley Tucci. Le creamos una hija con el que hacíamos un juego, o sea, hacíamos que un personaje creciera un poco desde la ingenuidad y tomara conciencia de quién era su padre, de qué es lo que hace su padre. Desarrollamos también algo más la historia de amor entre Alex y Lucía. Bueno, porque había espacio. Además, el amor es algo, las historias románticas es algo que no he desarrollado mucho en mi cine anterior, y aquí dije, ¿por qué no? También eso ha hecho que les diéramos ideas políticas contrapuestas, que me pareció que era interesante, encajaba con los personajes y de alguna manera continuaba expresando lo que ya hice en Mientras dure la guerra, esa especie de apuesta por la convivencia y por la mezcla de ideas. Y luego, en general, todo lo que son situaciones que en el cómic habían quedado demasiado esquemáticas, por ejemplo, la lucha legal, que en el cómic prácticamente se ventila en 3 páginas, pues aquí vimos que daba para un episodio entero. Muy chulo el juicio, es una pasada, me lo pasé, te estaba viéndolo. Te quería preguntar sobre Frank Wilde, por ejemplo, si hicisteis como mucho hincapié en que fuera, sobre todo al principio, un personaje muy ambiguo, con ese discurso tan grandilocuente sobre los muertos y tal, para un poco, o sea, para que el espectador se quedara un poco descolocado e incluso a veces fuera de su equipo, hasta que se viera un poco lo que hay detrás de todo esto. Por un lado, a mí me gusta siempre entender a mis personajes. Ha habido algún personaje en el cine en el que no me he atrevido a entrar en su cabeza, como es el personaje que interpreta Eduardo Noriega en Tesis. Ahí no quise ni entrar, ni en las razones, ni en nada de su personaje. Pero en general siempre intento entrar en la cabeza, incluido Franco, incluido en este caso Frank Wilde, pero es verdad que aquí había otro matiz. Por un lado, intentas entender por qué él justifica lo que hace, y luego también te vas dando cuenta que él es alguien que encandila, alguien que juega con su carisma para seducir a la persona que tiene enfrente. Es lo que yo llamaba ya, cuando estaba en el instituto y venía alguno que te pedía los apuntes, el malo blando. ¿Sabes? Que cuando te quieres dar cuenta te ha hecho la envolvente y te la ha colado. Esa es un poco la idea, por lo que intentamos hacerlo más ambiguo al principio. Y respecto a lo del tema de continuar un poco con la idea que habías plasmado en Mientras dure la guerra, sí que has dicho que con La fortuna querías volver un poco a una parte un poco más lúdica. Fue muy difícil equilibrar la parte lúdica con un poco las reflexiones que quieres meter y que no se perdiera un poco en la sensación de aventura. Bueno, cuando haces una serie, en realidad yo cuando hago una serie o una película, lo que intentas es mantener la atención en todo momento. Entonces, una secuencia, por ejemplo, en la que se habla de ideologías, que tampoco son tantas en la serie, pero hay unas cuantas, siempre intentas que tengan fuerza per se y que el espectador acabe enganchado con lo que está viendo, en este caso entendiendo qué es lo que piensan los personajes. Luego es verdad que el concepto de aventura retumbaba en todo el cómic y yo quise que de eso estuviera impregnado la serie. Pero bueno, espero haberlo equilibrado. Es una serie en cualquier caso que juega los contrastes. Ya cuando está hablando de Estados Unidos, hay un momento que se habla del control de armas en Estados Unidos, se habla de la idiosincrasia española, del caos que muchas veces reina en las instituciones burocráticas. Todo eso había que conjugarlo en la coctelera y que hubiera un poquito de todo. Hablando de enganchar, ¿fue complicado encontrar los cliffhangers para terminar cada capítulo? Porque son bastante potentes. Yo tengo la suerte, o he tenido la suerte, de trabajar en esta serie con Alejandro Hernández, con el que ya coescribí Mientras dure la guerra. Él, aparte de ser un guionista maravilloso, es un tipo, es profesor de guión, y es maravilloso verle en una pizarra
cuando te encuentras en un bache o en un bucle, dices, espera, esto se hace así, empieza a sacar alternativas y se le ocurren 1000 y enseguida no tienes más que elegir cuál. Entonces, en ese sentido, por un lado porque ya teníamos el esqueleto del cómic y luego porque, ya digo, él es muy hábil a la hora de jugar con mecanismos, salió bastante fácil. Hay una cosa, creo que fue en alguna de las entrevistas de San Sebastián que dijiste que la fortuna tiene mucho de Tim Lee, pero que tú lo has descubierto hace poco, que de pequeño eras más de Marvel, y quería preguntarte si te habías llegado a plantear dar el salto a ese tipo de cine, si hay algún personaje de los cómics que leías en tu infancia que dijeras, guau, me encantaría. Si hubiera adaptado algún cómic de Marvel, sin duda habría sido Spider-Man. O sea, un tipo que en los cómics, yo me acuerdo, los que yo leía, que tenía que hacerse con una tela de la araña una mochila para llevar la ropa, que a veces a mí me pasa. Yo llevo la mochila con la camiseta para cuando salga de aquí, digo, eso no tiene precio. No, Spider-Man. Ya nos falta el cambiarnos detrás del contenedor en un callejón y ya está. Y no has recibido nunca la llamada de Kevin Feige ni nada de esto, ¿no? No, en su día, pues yo creo que le pasa a cualquier director un poco que se arrima por allí. Pues sí que te salen proyectos y te ofrecen, y lo que en su día resonó por ahí fue el Wolverine. Pero no es precisamente no era un superhéroe con el que yo me sentía muy identificado. Ya. Volviendo a la fortuna, viendo la serie, la escalera es descomunal y dices, bueno, pues la típica serie en la de cheque en blanco, ¿no? ¿Qué tal? Pero quería preguntarte si en este caso ha sido más eso o si ha sido más un llamar a las puertas correctas o el tener apoyo de, por ejemplo, instituciones para poder grabar en los nuevos ministerios, con el ejército, etcétera. Las dimensiones de la serie se han logrado, yo creo, casi gracias a una combinación de cosas. Por un lado, una muy fuerte inversión por parte de Movistar, AMC Studios, que también entraron y que pudieron darle ese punto internacional, contar con estrellas del cine o la televisión norteamericana. Y luego es verdad que hemos tenido mucho apoyo de las instituciones. Es algo que pasa, por ejemplo, mucho en el cine americano. Cuando retratan el ejército, evidentemente tú tienes que pactar los guiones con quien te va a proveer de todos esos medios. Pero en general yo creo que, sobre todo después de una película como Mientras dure la guerra, las instituciones han sido muy propensas a darnos ayuda y lo han hecho de buen grado. Así que les estoy muy agradecido porque, ya digo, es una combinación de inversión fuerte y, por supuesto, ayuda de las instituciones. La fortuna, 1804. Eso es, el mayor tesoro submarino de la historia. ¿Puesto?